Bien, pues aquí estamos. Ahora vamos a hacer el análisis de lo que se llama FEM de movimiento. La FEM de movimiento es una fuerza electromotriz que va a aparecer en varillas delgadas, metálicas, que se mueven en presencia de un campo magnético. Vamos a suponer que tenemos una varilla metálica de longitud L paralela al eje Z que se mueve con velocidad V en la dirección más X. Bueno, aquí está el dibujo, un sistema tridimensional, el eje X positivo en este caso para mí va a estar al frente mío. El eje Y va a estar vertical hacia arriba positivo y el eje Z sería saliendo del pintarrón, perpendicular al pintarrón. Bueno, esto está visto en perspectiva, se supone que esta longitud podemos ponerla en cualquier punto, pero paralela al eje Z. Paralela al eje Z sería como este marcador, precisamente saliendo del pintarrón. Puede ser más larga la varilla. El chiste es que esta varilla metálica se mueva horizontalmente en la dirección X. El campo magnético va a actuar hacia abajo verticalmente en la dirección Y. Y la longitud está dirigida, digamos, en la dirección Z. Entonces hay perpendicularidad en todos los elementos. Hay que recordar que se tienen que cumplir los productos cruz para que exista la perpendicularidad entre vectores, para que multiplique nada más las magnitudes de cada una de las variables que aparecen. Si no son totalmente perpendiculares, tenemos que calcular las componentes. Bueno, vamos a suponer por facilidad en este caso que la varilla está dirigida en Z. Entonces, en el momento en que comience a moverse esta varilla horizontalmente con una velocidad constante, por así decirlo, V, aunque no sea constante, y una velocidad, las cargas que están aquí distribuidas en la varilla están en todos lados. Hay cargas positivas, negativas, no hay una polaridad en la varilla. Es una varilla neutra. Sin embargo, las cargas positivas que se muevan con una velocidad, o que pertenecen a la varilla, se van moviendo hacia el frente, en presencia de un campo que va hacia abajo, va a generar una fuerza magnética. Hay que recordar que esa fuerza magnética está por la carga, por la velocidad, por la intensidad del campo. Si la velocidad es perpendicular al campo, la fuerza va a resultar perpendicular al plano que pertenece al campo y a la velocidad, o que incluye a la velocidad y el campo. Entonces, si hablamos de cargas positivas, el movimiento va hacia adelante, velocidad hacia adelante, campo magnético hacia abajo, el pulgar apuntaría hacia atrás del pintarrón. Esta es la parte de la varilla que estaría atrás del pintarrón. Esa fuerza va a empujar a las cargas positivas, entonces hacia acá hay una fuerza magnética y las cargas positivas se empiezan a acumular en el extremo de la varilla. Bueno, luego ¿qué ocurre? Pues para las cargas negativas va a funcionar de una manera análoga, nada más que ahora las cargas negativas, la fuerza es en sentido contrario. Y por lo tanto las cargas negativas se empiezan a acumular de este lado. Es equivalente a usar la mano izquierda, velocidad hacia el frente, campo magnético hacia abajo y el pulgar apunta la fuerza ejercida sobre las cargas negativas, saliendo del pintarrón. Y entonces ahora esta fuerza es la fuerza magnética sobre las cargas negativas. La intensidad va a ser la misma porque es el mismo campo, la misma velocidad y la carga es la misma. Bueno, ahora ¿qué ocurre? Gracias a esas fuerzas magnéticas se generan un acumulamiento y una polaridad en esta varilla. Entonces podemos decir que aquí hay una polaridad negativa y una polaridad positiva por el acumulamiento de cargas. Y eso genera un campo eléctrico como si hubiera dos placas cargadas, la placa positiva y la placa negativa. Y entonces ahora generamos, o más bien dibujamos, la dirección del campo eléctrico que va en esta dirección, saliendo de las cargas positivas, entrando en las cargas negativas. Y ese campo eléctrico genera otra fuerza, y esa fuerza es una fuerza eléctrica generada por el campo. Pues entonces va a generarse una fuerza en el sentido del campo para las cargas positivas. Pues esta es la fuerza eléctrica para las cargas positivas. Y para las cargas negativas va en sentido contrario al campo. Esta es la fuerza eléctrica. Va a llegar un momento en que la fuerza magnética y la fuerza eléctrica se acumulan, se neutralizan, se anulan, se equilibran. Y en ese momento ya tenemos una diferencia de potencial en los extremos. Es como si fuera una batería. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Que la fuerza eléctrica va a ser equivalente a la fuerza magnética.
La fuerza magnética ya dijimos que depende de la velocidad con la que se mueva la varilla, que sea perpendicular al campo y la carga. ¿Y cómo va a estar la fuerza eléctrica? Pues la fuerza eléctrica va a depender de ese campo eléctrico por la magnitud de la carga. Yo tengo que igualar estos dos términos porque son iguales la fuerza eléctrica y la magnética. El inconveniente es que no tengo conocimiento de cuánto vale precisamente la intensidad de ese campo eléctrico. Vamos a suponer entonces que yo necesito calcular la intensidad del campo eléctrico. Y la intensidad del campo eléctrico va a depender, más bien el voltaje depende de la intensidad del campo eléctrico por la carga, más bien por la distancia. Esta es una fórmula que vimos anteriormente cuando vimos la electrostática. El voltaje generado entre dos placas cargadas va a depender de la intensidad del campo eléctrico y de la separación de esas placas. En este caso es análogo para la varilla, nada más que la distancia es la longitud de la varilla. Y entonces esta fuerza eléctrica es equivalente a voltaje entre distancia es el campo eléctrico. Y ese voltaje dividido entre la longitud me va a dar el campo eléctrico multiplicado por la carga. Cuando iguale yo estos dos términos, las dos fuerzas, voy a tener una relación que me permite calcular precisamente el voltaje en los extremos de la varilla. Entonces me va a quedar carga por velocidad por la intensidad del campo igual a voltaje por la carga entre la longitud de la varilla. Carga y carga se simplifican al dividir entre carga, entonces la velocidad de la varilla por la intensidad del campo es igual al voltaje entre la longitud. Entonces, si yo quiero el voltaje, va a ser la velocidad por el campo magnético por la longitud. Pero voy a poner voltaje porque son voltajes muy pequeños, es una fuerza electromotriz inducida, entonces vamos a llamarle fuerza electromotriz inducida, es la velocidad de la carga por la intensidad del campo magnético por la longitud de la varilla. Entonces la regla de la mano derecha me va a dar el acumulamiento de las cargas positivas. Para que la corriente fluya tendríamos que generar una espiral aquí para cerrar un circuito. Y entonces si esta es la terminal positiva, la corriente va a ir en este sentido, saliendo de la terminal positiva para llegar a la terminal negativa. Si observamos el análisis mencional, campo magnético son teslas, newton sobre ampere, metro. Velocidad tiene que estar en metros sobre segundo y longitud en metros. Metro con metro se elimina. Newton por metro es joules y ampere es coulomb sobre segundo. Multiplico por segundo, se simplifican los segundos, se eliminan y queda joules sobre coulomb. ¿Y qué son los joules sobre coulomb? Los volts. Pero para tener volts, la velocidad debe estar en metros por segundo, el campo magnético en teslas y la longitud en metros. Bueno, esa es la explicación de dónde sale la dichosa FEM de movimiento. Pero para eso tiene que estar perpendicular la varilla o el alambre a la velocidad y al campo. Si no hay perpendicularidad, hay que calcular la componente de la velocidad que sí sea perpendicular al campo para ver qué fuerza se genera. Hasta ahí lo estamos viendo, sigan en el canal Granados y sus problemas.